Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Como todas las clases están siendo grabadas para que sus compañeros que por algún motivo no la puedan ver en vivo, lo vean después subida en el aula virtual. ¿Me confirman si todos me escuchan claramente? Sí, yo sí lo escucho, pero como me entrecortaba. ¿Los demás? Sí, profe. Sí, le escucho. Entonces vamos a ver un poco más de cálculo de transformadores, tomando en cuenta ya otros datos adicionales, lo que son el flujo magnético y las líneas de fuerza que pasan, que se producen debido al flujo magnético, y tomando datos del núcleo de transformador, ¿no? Entonces, hay tres datos importantes a tener en cuenta para el cálculo o también el diseño de un transformador. Primero, lo que es la potencia, ¿no? La potencia aparente o la potencia que se quiere trabajar en este caso el transformador, ¿no? La potencia, ¿no? ¿Sí? Como sabemos, esta potencia está medida en voltioamperios o también conocida como vatios, ¿no? ¿Cuál es el segundo dato a tener en cuenta? Importante. ¿Quién me dice? El segundo dato a tomar en cuenta son los voltajes, tanto en el primario como en el secundario, ¿no? Y tercer dato importante que tomar en cuenta es la frecuencia, ¿no? Depende en el país que se trabaja, en nuestro caso se mantendrá la frecuencia de 60 Hz. Este dato no va a variar. ¿Sí? 60 Hz. Ahora sí. Estos datos son necesarios para hacer el cálculo y diseño de un transformador, y haremos un ejemplo el día de hoy. Por ejemplo, si yo tuviera un transformador con una potencia aparente, potencia de 100 voltiamperios, o también conocida como watts, ¿sí? Un voltaje en el primario, V1, en este caso de 220 voltios, y un voltaje V2 en el secundario de 24 voltios, conociendo que la frecuencia es el constante, una magnitud que se mantiene en 60 Hz, puedo trabajar con esos datos de ahí, ¿sí? Lo primero que voy a tomar en cuenta, voy a hallar con estos datos, voy a hallar las intensidades, ¿no? ¿Cómo hallar las intensidades con estos datos? ¿Me escuchan? Con estos datos, ¿cómo hallo las intensidades? ¿Quién me dice? A ver, Fabricio. ¿Cómo hallo las intensidades con estos datos? Con esos datos ahí, profe. Sí. Ya ahí
¿A qué es igual potencia? Potencia. Sí. A voltaje por intensidad, profe. Voltaje por intensidad, ¿no? Exacto. Y dependiendo en qué bobina se trabaja, se ocupará no el voltaje primario o el secundario. En este caso, puede tener potencia, va a ser AB1 por I1 y también va a ser igual a P igual B2 por I2. Y en ambos casos puedes despejar las intensidades y va a quedar que, por ejemplo, I1 es igual a P sobre B1 y I2 va a ser igual a P sobre B2. Conociendo los datos de voltaje que tengo aquí, 220 y 24 voltios, y la potencia, puedo determinar las intensidades. Lo que ya hemos hecho antes, aún no hay nada nuevo. Entonces, en el primer caso, para la intensidad 1 va a ser igual a 100 voltiamperios sobre 220 voltios, ¿no? Voltiamperios o vatios, es lo mismo. ¿Sí? En el segundo caso, va a ser igual a 100 voltiamperios sobre 24 voltios. ¿No? Sobre 24 voltios. Y ya puedo hallar las intensidades, tanto de I1 y hallar I2. ¿Cuánto sale la intensidad 1? 0.45. ¿Ya? Todo. Me sale 0.5. Ah, sí. ¿0.45 o 0.5? 0.45. Ya. 4, ahí no sale 4.16. A ver, ¿cuánto sale? ¿0.45 o otro valor? Hay dos que diga. Ya va a ser la acá. La I2 sale 0. La I2 sale 4.16. Dividido por 24. 4.16, que es el voltaje en el secundario, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces ya tengo los voltajes, las intensidades. El siguiente, la siguiente magnitud que voy a hallar es la sección. Este dato sí es nuevo. No hemos tomado en cuenta la sección del núcleo, ¿no? Yo le indicaba que el núcleo está formado por varias capas o chapas metálicas unidas entre sí. ¿Sí? Así se la puedo dibujar aquí. Así la dejo por aquí. En forma de E. ¿Sí? Algo parecido a esto, ¿no? ¿Sí?
parecido a esto. Incorporar el dibujo, estoy intentando dibujar lo mejor posible. Está bacano, profe, está bacano. Entonces son varias capas, ¿no? Varias chapas que están unidos. Yo indicaba que el espacio entre chapas debe ser el menor posible para que no exista ningún tipo de fuga. Entonces yo necesito saber el espesor y el ancho de la parte central, esta parte de aquí. ¿Sí? Yo necesito saber este dato. Este dato y este dato que yo lo puedo tomar de, por ejemplo, si voy a hacer el cambio del bobinaje de un transformador asistente, ¿no? Puedo tomar las medidas. ¿Sí? Voy a suponer, por ejemplo, que en este caso, voy a colocarle el L y acá A. Esta medida está dada en centímetros. Voy a suponer que L mide 2 centímetros y A mide 5 centímetros, ¿no? Entonces la sección va a ser la multiplicación de ambos valores, sección del núcleo, ¿no? Va a ser igual a L por A. ¿Sí? ¿Sí? Entonces en este es milímetro, centímetro cuadrado. O sea, sería igual a 10 centímetros cuadrados. Este es el caso de la sección de este núcleo, ¿no? L por A. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, yo no entiendo qué es eso, es que recién entré. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Fue lo último que hizo de la L, el gráfico ya, pero L es igual a 2 centímetros 5 la frecuencia de... Ya, este dato yo lo tomo, yo hago la medición. Profe, una pregunta. Dígame. En la sección del núcleo, esa frecuencia 60 Hz va a ser lo mismo siempre o va a variar. Siempre va a ser la misma, ¿no? En nuestro caso siempre va a ser la misma. Allá, profe. Lo que va a variar son las potencias y los voltajes, que son datos tomados, depende del transformador que queramos trabajar. Lo que vamos a hacer es el cálculo para saber la sección y el calibre adecuado para este transformador, ¿no? Ya tomando en cuenta otros valores, tomando en cuenta la sección del núcleo, Yo por eso iba a comprar mis panos. apaguen los micrófonos Ah, tenía para el micrófono. y bueno, entonces continúo si no hay más preguntas. Copien esa parte para seguir escribiendo, que no tengo espacio para escribir. La besan para Secuencia poder. de núcleo es L por A. Sección. Es sección.
Profe, Dígame. ¿y esa L y esa A, qué significa eso? Copien esa parte para yo indicarle con una imagen que descargué. ¿Ya copiaron esa parte de ahí? Voy a compartir una imagen para que se entienda mejor. Denme un minuto para buscar la imagen. Denme un minuto. Ahí va a salir la imagen, creo. Ya se observan. Sí, profe. Ya, esto es lo que estaba Sí, intentando, profe. dibujar. Estas son las chapas metálicas. ¿Sí? Lo que yo hallé es la L. Este es el grosor, o sea, el espesor que existe entre todas las chapas. Y A es el ancho, este ancho de aquí. A ver si se puede escribir por aquí. Si yo, este de aquí es L y el de aquí es A. Ahí se entiende mejor, ¿no? Sí. Y en sí conforma todo. Aquí está dentro de este núcleo. Están las bobinas. Una encima de otro. Separados y aislados por un material especial. Entonces yo necesito este dato. Si usted que hace el cambio del conductor, digamos se le quemó el bobinado, ya sea el del primario o el del secundario, usted puede desarmarlo, ¿sí? Si estuviéramos en presencial, hubiéramos hecho esta práctica lo hubiéramos hecho presencialmente, ¿no? ¿Sí? Entonces yo tengo que tomar esta distancia L y esta distancia A. ¿Preguntas? ¿Está entendido esa parte de ahí que tenían dudas? Ya, profe, una pregunta yo. Ya díganme. Ya, usted dice que en la chapa está L y A. Sí. Y esa L siempre va a valer 2 centímetros. No, 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 no. Es un dato que yo coloqué. Yo tengo que Ah, tomar la medida. ay, Puede ay. ser que sea mayor y el A también va a diferir. El único que se mantiene va a ser la frecuencia. Ese va a ser constante. Los datos Ya, ok, de la sección tengo que sacar el cálculo,
Los datos de la potencia depende del tipo de transformador que tenga y los voltajes depende de lo que yo quiera hacer. Listo. Entonces, como indicaba, si estuviéramos presencialmente, hubiéramos hecho esto. Está aquí, se lo desarma y va saliendo chapa por chapa, ¿no? Y luego le tomamos las medidas. Voy a volver a la explicación. A ver. Entonces teníamos la sección y tenemos... Esto que copiaron, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Ahora. Un dato que no hemos tomado en cuenta, y se lo voy a indicar brevemente en la explicación. ¿Sí? Es una constante de inducción, ¿sí? Que se simboliza por la letra B. ¿Sí? Esto se llama la inducción o líneas de inducción. Que circulan por el núcleo de transformador. Y esto de aquí se mide, su magnitud se está dada en Tesla o en Gauss. Este es un valor constante, como en el caso de la frecuencia, ¿sí? Hay una tabla para determinar esta constante de inducción, pero nosotros vamos a utilizar la constante que son, ¿sí? Que son 10.000 Gauss, ¿no? Esa va a ser nuestra constante. En este valor no va a variar en nuestro caso, por los cálculos que vamos a hacer, no se olviden. La línea de inducción para la aplicación en cálculo vamos a utilizar 10.000 Gauss, ¿no? Tesla es una unidad más pequeña, pero utilizo Gauss. Y ahora, otra fórmula es la del flujo magnético. ¿Sí? Si tengo la letra griega aquí. No tengo. ¿Sí? Esto de aquí se mide en Maxwell. El flujo magnético es la cantidad o líneas de inducción que circulan en un determinado transformador. Se mide en Maxwell. Y el flujo magnético va a ser igual, en este caso, a la línea de inducción por la potencia, ¿no? Flujo magnético va a ser igual a la línea de inducción por la potencia. Y en nuestro caso, nuestro flujo magnético es igual. ¿Cuántos son las líneas de inducción? ¿Qué valor es? 1000 10.000 Gauss. a 10.000. Y nuestra potencia ¿cuánto es nuestra potencia? Que la llamamos en antes, creo. Sí, sí la llamo. ¿Cuánto es la potencia? De 100. 100 vatios o voltiamperios, como quieran decir. Hacemos ese cálculo. ¿Sí? Y nos va a salir ¿cuándo sale eso?
¿Cuánto sale eso? 1.000.000. 1.000.000, ¿no? ¿En qué unidad se mide el flujo magnético? Maxwell. Maxwell, ¿no? Entonces, he hallado mi flujo magnético que me va a servir para, en este caso, hallar un dato importante, que es el número de espiras que haremos ya mismo. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran decir? ¿Está claro cómo hallar cada dato? Tendré que ver el video del principio porque yo no estoy bien claro. Sí, hay que el video subido para que verifique si tú tienes alguna duda en lo que se explicó al inicio. Sí, porque conecté muy tarde. Profe, el flujo magnético siempre se va a multiplicar solo por la potencia. Por la O potencia y por la línea de inducción, aquí está, por los 10.000 Gauss. Este valor va a ser constante en nuestro caso, no va a variar. La potencia sí varía. En los 10.000 Gauss siempre vamos a utilizar para nuestro cálculo los 10.000 Gauss. Ya. Y en Tesla es también 10.000. No, es una unidad mucho más pequeña, entonces utilizo Gauss. Si yo tuviera Tesla, varía ya la unidad de medida. Entonces solo vamos a trabajar con Gauss. Exacto, con Gauss y con este dato constante. Ya. Pregunta que tenemos un poco de tiempo y lo demás lo voy a explicar en la siguiente clase para que no quede entrecortada la otra parte. Sí puede dejar también ahí cuánto vale Tesla en la línea de inducción. Ya le coloco la conversión. Ya. ¿Quieres saber la conversión entre Gauss y Tesla? ¿Ah? Sí, profe. Claro, profe. Ya yo les indico, les voy a indicar. ¿Más preguntas? No hay preguntas. Siga nomás, profe. Entonces vamos a quedar hasta ahí porque el otro, bueno, la continuación de la explicación luego va a quedar entrecortada. Entonces, para evitar eso, la siguiente clase voy a continuar con lo mismo. Copien esa parte y el día de mañana que tengamos clase de máquinas me hacen acuerdo de los datos obtenidos, ¿no? Para continuar con el mismo ejercicio y luego hacemos un cálculo con otros datos. Si no existe preguntas hasta ahí, quedamos hasta este punto y nos veríamos el día de mañana con usted. Ya, listo, profe. Listo, profe. Ok, profe. Gracias.